Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, se lo escucha. Buenos días, doctor. Muy bien. Kevin, ¿cuántos huesos tenemos en el miembro superior? Doctor, 120. 120 No, tienes 60, en el miembro 60, superior. 60. Perdón, 60. 60. Según yo, sí, 30 y 30, ¿no? O sea, entonces yo hablé de miembro superior, no de los miembros superiores. El Ok, miembro pues, superior. una disculpa, 30. 30. Ok. Entonces tenemos un húmero, tenemos un radio, tenemos un cúbito, tenemos un carpo, tenemos un metacarpo, tenemos falanges, tenemos 14 falanges, 5 del metacarpo, 8 del carpo, 2 del antebrazo, 1 del brazo, una cintura escapular formada por clavícula y omóplato, y en el miembro inferior tenemos pues 14 falanges también, 5 metatarsianos, 7 tarsianos, ¿sí? Una tibia y un peroné, una rótula que está suelta por allá, un fémur que está proximal a lo que es la región del muslo, y luego una cintura pélvica formada por 4 huesos con 4 articulaciones, en las cuales tenemos coxal de cada lado, y hacia atrás sacro y coxis. Entonces son 2 coxales, un sacro y un coxis, que nos dan 4 articulaciones: simfis del pubis, sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda y sacrocoxigia. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. Entonces, ahorita, por ejemplo, hacemos un resumen de lo que vamos a incluir el día de hoy también. Y vamos a ver de que el tórax es una parte del tronco, la parte del cuerpo humano localizada entre el cuello por arriba y el abdomen por abajo, teniendo un estrecho superior del tórax de 10 por 5 centímetros, de aspecto reniforme, integrado por el primer par de costillas y el manubrio external de la primera vértebra dorsal, inferiormente una abertura mucho mayor, cerrada por lo que es el diafragma, que es un músculo especial de la respiración que cae de derecha a izquierda, que el diafragma derecho es más alto por la presencia del hígado, haciendo que el pulmón del lado derecho sea más corto, más grueso, ¿verdad? Y que es más pesado, tiene 3 lóbulos, tiene 2 cisuras, tiene 3 caras, una cara costal, una cara mediastínica y una cara diafragmática. Presenta una língula, el pulmón del lado izquierdo en su lóbulo superior, presenta 10 segmentos, el pulmón del lado derecho presenta 9 segmentos, el pulmón del lado izquierdo presenta un hilio en su cara interna, unas impresiones costales, un borde anterior que es el esternal, un borde posterior que es el vertebral, un borde inferior que es el diafragmático que delimita la cara inferior, y tenemos unos surcos iliares, que del lado izquierdo es el de la aorta descendente y del lado derecho de la ácigos, que es la única tributaria de la vena cava superior, desembocando en la cara posterior o en la pared posterior de esta vena. Esta vena cava superior es el resultado de los troncos venosos brachiocefálicos, los cuales son el resultado de la unión de la yugular interna con la subclavia, y la yugular interna se originó saliendo prácticamente por el agudo rasgado posterior como una continuación de la posición sigmoidea o vertical del seno lateral, que se originó a nivel de la protuberancia occipital interna, donde existe una confluencia sinusal con el seno sagital superior, con el seno occipital posterior, con el seno recto, que el seno recto fue la unión de lo que es el seno sagital inferior con la vena cerebral magna, que recibe a la vena basal de Rosenthal, y esta vena cerebral magna se forma por las venas cerebrales internas que se encuentran en triciplex, y a su vez está formada por taco, la tálamo estriada y la coroidea. Y al mismo tiempo vemos que el seno sagital superior es el seno venoso más grande del interior del cráneo, que recibe a las venas frontales, a las parietales, a las temporales, que van a las parietales y estas directamente al seno, y a las occipitales también, como el seno más grande y representativo del interior del cráneo. La dura madre presenta normalmente una de las capas de la meninge, que es de protección, con 2 hojas, una parietal, una visceral, y que normalmente se invagina entre un hemisferio y otro para formar la voz del cerebro, entre un hemisferio cerebeloso y otro para formar la voz del cerebelo, en un plano horizontal entre el cerebelo y lo que es el lóbulo occipital para formar una tienda del cerebelo, y se proyecta hacia adelante dejando una abertura cóncava en sentido anterior, que es el foramen oval como la del corazón,
que permite el paso del tallo cerebral y que luego remata por encima de lo que es la silla turca como la tienda de la hipófisis. Y también tenemos un tallo cerebral formado con 7.5, con 1.5, con 2.5 y 3.5 para el mesencéfalo, para el puente y para el bulbo raquídeo medular oblonga, y que normalmente el mesencéfalo es la subdivisión más pequeña de todo lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central, mientras que el telencéfalo es la subdivisión más grande a través de giros, surcos, cisuras, circunvoluciones, etcétera, etcétera, con giros específicos como la franja sensoria motora, donde está el área sensitiva somestésica primaria, donde está el área motriz primaria, donde se encuentra el área del olfato, donde se encuentra el área del gusto, donde se encuentra el área del lenguaje de Broca, el área de Wernicke, las circunvoluciones temporal transversa de Helsch, las áreas visuales en la cisura calcarina, poscalcarina, el sistema límbico a nivel de esa cisura calloso marginal, la circunvolución del hipocampo, el uncus del hipocampo, el cuerpo calloso como las fibras comisurales de 300 millones, con un pico, con una rodilla, con un tronco, con un rodete, con un forceps menor, con una radiación propia del cuerpo calloso, con un forceps mayor, con el tapetum, y que normalmente vamos a encontrar que la sustancia blanca a nivel del cerebro ocupa una porción central a diferencia de lo que es la sustancia blanca de la médula, que es periférica en 3 cordones: anterior, que es motor, lateral, que es mixto, y posterior, que es sensitivo. Y allá a nivel de lo que es el cerebro tenemos que las fibras son de proyección, como las fibras de la cápsula interna, con 4 segmentos: un segmento anterior, un segmento posterior, un segmento sublentiforme y un segmento retrolentiforme, y cada uno de ellos con un montón de tractos que son centrífugos y centrípetos, como decimos, ratafrón para la parte anterior, ¿verdad?, donde se encontraba la radiación talámica anterior y las fibras frontopontinas, y en el segmento posterior rasecol con una radiación sensitiva y un córtico espinal, que a nivel de lo que es la rodilla, el córtico nuclear, y a nivel de lo que es el segmento sublentiforme está RATEN, que es la radiación acústica y las temporopontinas, y en el segmento retrolentiforme pero parieto, que es el pedúnculo talámico posterior, la radiación óptica y las parietopontinas, y llamando la atención que las únicas fibras que no cruzan por la cápsula interna son las occipitopontinas, que van directamente hacia la región del puente. El puente en su parte anterior es un punto de relevo importante, porque de aquí va a salir un tracto pontocerebeloso que junto con las serotoninérgicas formarán los componentes principales del pedúnculo cerebeloso medio, y que abajo tendremos el pedúnculo cerebeloso inferior, recordando que son 3 pares de pedúnculos cerebelosos: core ventral, donde estaba que si el espino cerebeloso, verá que habían 2, que uno era ventral cruzado de Gowers, que estaba por la parte superior, y un espino cerebeloso dorsal directo de Flesching, que es el encargado de acá, el cúneo cerebeloso, el olivo cerebeloso, el retículo cerebeloso, el vestíbulo cerebeloso, el arquis cerebeloso, el trigémino cerebeloso, y cerebelo veré, que era el cerebelo vestibular y cerebelo reticular. Y así normalmente en la parte superior vemos que es el único de los pedúnculos que es eferente, porque los dos son aferentes, es decir, llegar al cerebelo hacen, y la vía principal que es eferente es la dendrorrubotalámica, que es uno de los fascículos, el triste cerebroden, de los 5 fascículos que normalmente están en el pedúnculo cerebeloso superior, que normalmente van directamente al velo medular de Biusens, donde sale el origen aparente del cuarto par craneal, que es el patético troclear, como único nervio que está en el dorso, porque todos son ventrales. Y tenemos que de los 12 pares craneales se enumeran en sentido anteroposterior, de tal manera que el primero es el más anterior y el 2 el más posterior, tomando en cuenta que el primero y el segundo no tienen relación directa con el tallo cerebral, pero que a partir del tercero tiene un origen real a nivel del colículo superior y su origen aparente en el espacio interpeduncular, y que el cuarto patético troclear está a nivel del colículo inferior y su origen aparente está en el velo medular de Biusens. Ahí se decursan y bajan lateralmente a los pedúnculos cerebrales, que normalmente el quinto se encuentra en la porción anterolateral, el origen aparente del puente, mientras que su origen es bastante amplio. Dijimos que era el núcleo más grande, que tiene una porción mesencefálica, una porción póntica, una porción vulvar, una porción medular, como representante del núcleo más grande de los pares craneales, que el abducens o motor ocular externo presenta normalmente su núcleo cerca de lo que es el piso del cuarto ventrículo, formando la eminencia teres o colículo facial, y que normalmente su origen de salida está inmediatamente encimita de la unión bulbo-protuberancial, por encima de la base de las pirámides, junto con AFAB, donde se encontraba el abducens, el facial y el auditivo vestibular en la unión bulbo-protuberancial, porque normalmente cuando hablamos de
otros nervios como son el séptimo, vemos que está en el meato auditivo interno un orificio de salida, pero vemos que el séptimo está en la unión bulbo-protuberancial, que es un nervio mixto, ¿verdad? Y luego también vamos a encontrar que las fibras del facial están cerca a la porción ventral, pero sus fibras o sus axones se dirigen hacia atrás, rodeando al colículo, a lo que es el motor ocular externo, y por eso se llama eminencia teres o colículo facial, porque luego estas regresan a la unión bulbo-protuberancial para su salida. El 9, el 10 y el 11 están en el surco retroolivar, mientras que el 12 se encuentra en el surco preolivar. En la parte ventral del bulbo se encuentra pío, que son las pirámides, ¿verdad? Y las olivas, las pirámides, están separadas por el surco medio anterior, y en la parte inferior hay una decusación del 85% de las fibras del haz córtico-espinal, que es el tracto principal o piramidal cruzado. Y el 15% sigue a lo que es el cordón blanco anterior, y a nivel de la médula, las interneuronas pasan directamente al lado opuesto como el piramidal directo que continúa en la parte anterior de la médula espinal. La médula normalmente se inicia, como dijeron el día de ayer, desde la región cráneo-cervical, termina a la altura de L2 a L3 en el recién nacido y de L1 a L2 a nivel del adulto. Presenta, como dijo Paulina el día de ayer, una longitud de 45 centímetros en el varón y 42 en la mujer. Presenta unas intumescencias o abultamientos en la región cervical y en la región lumbar, en donde CT41, que viene siendo cervical 4 a T1, son las que se originan prácticamente como raíces que formarán parte del plexo braquial, y luz 23, que es del lumbar 2 a lo que es sacro 3, todo lo relacionado prácticamente con el plexo lumbar y el lumbosacro, que se encuentra en la parte de abajo. Esta médula espinal presenta un surco, una fisura media anterior, un surco medio posterior, un surco intermedio posterior, un surco lateral posterior, 1000 surcos en la parte posterior. Y recordamos que el cordón posterior presenta 3 tipos de tractos ascendentes, que es Gaucher, el gol, el cuneatus y el espinal. El gol es el más largo, el que empieza más abajo y termina más abajo en el margen del cuarto ventrículo, que trae toda la sensación de la mitad inferior del tronco, la pelvis, miembros inferiores, pies, etcétera, etcétera, y de la parte superior, incluyendo miembros superiores y tórax. Todo eso está relacionado con lo que es el siguiente tracto, que es el de cuneatus o de Burdach, que normalmente va a terminar un poquito más alto que el otro en el margen del cuarto ventrículo, y luego otro que empieza más arriba, que trae todas las sensaciones de la cara, del cuero cabelludo y de lo que es el cuello, formando el haz espinal del trigémino tubérculo cinerio, que termina todavía más externo a los dos primeros mencionados y un poquito más alto en su nivel, formando los adornos que se encuentran en el margen del cuarto ventrículo, que el cuarto ventrículo es un espacio romboidal que se localiza normalmente en la parte posterior de lo que es el puente y el bulbo, y que normalmente está formado por 2 triángulos, el de arriba, que es un triángulo póntico, y el de abajo un triángulo vulvar, el de arriba con una base inferior, el de abajo con una base superior. 10 triángulos normalmente van a adornar el piso del cuarto ventrículo. En la línea media del triángulo superior, la eminencia teres o colículo facial. En la línea media del triángulo inferior, el ala blanca interna, trígono del hipogloso. A los lados, las áreas vestibulares, que tienen 4 núcleos, su lámiz superior, lateral, ¿cómo se llama esto? El superior de Bechtereau, el lateral de Deiters, el inferior de Schwalbe, ¿verdad? El interno de Schwab y el inferior, que no tiene nombre, y luego vamos a encontrar el núcleo dorsal del vago, que normalmente representa al núcleo parasimpático más grande de ese asado, donde estaba el Edinger-Westphal para el tercero, el salival superior para el séptimo, el salival inferior para el glosofaringio, y el dorsal del vago en el suelo del cuarto ventrículo. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando nosotros subimos de la médula espinal y pasamos por un tallo cerebral, inmediatamente arriba pasamos al tálamo, y del tálamo en su parte anterior e inferior encontramos al hipotálamo, y en su parte posterior e inferior encontramos al subtálamo suloro, y encontramos que las paredes laterales, ¿verdad?, de ambos tálamos serán las cápsulas internas, ejemplo clásico de las fibras de proyección, y por fuera el núcleo lenticular, y por fuera vamos a encontrar el claustro anteburo, y por fuera la cápsula externa, ¿verdad?, externa, luego claustro, cápsula extrema, ínsula de Rey. Salimos por la cisura lateral. Si nos vamos para arriba estaremos en el lóbulo parietal, si nos vamos para abajo en el lóbulo temporal, si nos vamos hacia atrás al lóbulo occipital, si nos vamos hacia adelante al lóbulo frontal. Si vamos a la línea media, vamos a encontrar un cuerpo calloso con todo lo mencionado anteriormente, una cisura calloso marginal, una circunvolución subcallosa, un giro calloso marginado del cíngulo, una prolongación anterior, media y posterior que incluye normalmente paramarso, que es la paracentral, la marginal y la subparietal, que van a delimitar al giro frontal interno, al lobulillo paracentral, al lóbulo cuadrilátero precuneo, a la cunea, al lobulillo lingual, a la cisura calcarina y postcalcarina, y a los giros temporooccipitales internos o superior y externo, inferior o lateral.
y de esta manera vamos a tener un bosquejo general de lo que corresponde a nuestra vista medial del encéfalo, la vista lateral del encéfalo que tiene 10 giros, de los cuales hay 4 giros, 3 horizontales y uno vertical o oblicuo a nivel del lóbulo frontal, primera, segunda y tercero giros frontales, a nivel del lóbulo temporal 3 giros horizontales, primero, segundo y tercero, superior, medio, inferior. El lóbulo occipital no tiene nada y a nivel del giro del lóbulo parietal vamos a encontrar un giro parietal ascendente, giro postcentral porrolándico, y arriba y abajo, giro parietal superior y giro parietal inferior, y prácticamente nosotros tenemos un bosquejo general del terencéfalo, un bosquejo general del diencéfalo, un bosquejo general del mesencéfalo, un bosquejo general del rombencéfalo, este dividido normalmente en metencéfalo y en mielencéfalo para la parte superior y la parte inferior, que son las subdivisiones del cuarto ventrículo, o sea, del rombencéfalo, cuya cavidad es el cuarto ventrículo. Y asimismo, pues hay un montón de plexos, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, sí, y recordar que prácticamente los nervios torácicos son los únicos que no presentan normalmente unión entre ellos y por lo tanto son fresas, son elitistas, andan solos, caminan solos y ellos están en los espacios intercostales, que es el origen también de lo que es el sistema importante que se encarga de gastar la energía que almacena el parasimpático durante las noches. El simpático se encarga de agarrar esta energía para alejarnos del peligro en los momentos de estrés, y eso a través de unos neurotransmisores que son la adrenalina, la noradrenalina y la acetilcolina a nivel de los espacios intersinápticos de 200.000 angstrom entre una neurona y otra neurona, y así normalmente el estímulo va pasando de un lado a otro hasta que de la superficie hasta la corteza necesitamos 3 neuronas con 2 sinapsis, y la primera es periférica con el ganglio de la raíz dorsal donde se encuentra el cuerpo. Los axones presentan 6 opciones de su entrada. La primera para EGA-flex, que es el reflejo extensor gamma y flexor, donde encontramos un reflejo monosináptico en el asta anterior, uno que en asta posterior, interneurona y asta anterior, otro de lo mismo pero con supervisión de lo que es la neurona motora superior. Recordad que hay 2 neuronas motoras, la superior que es el córtico espinal y la periférica que va normalmente de la médula hacia la periferia. Y recordamos también que está el sistema espinotalámico, que hace 2 tractos, uno espinotalámico anterior, tacto y presión grotesca, uno lateral que es dolor y temperatura. Algunos libros traen el dolor en sentido anterior y la temperatura en sentido posterior, otros libros describen al dolor en la periferia y la temperatura en el centro. Eso no tiene nada que ver, ambos llegan hasta la parte del tálamo, salen las terceras neuronas y se dirigen prácticamente hacia la corteza. También un cordón posterior que viene siendo Gaussier, que ya sabemos que la primera sinapsis, los axones no se cruzan. En cambio, el sistema espinotalámico es un ejemplo de decusación medular porque siguen en forma ipsilateral y su decusación ocurre en el suelo del cuarto ventrículo cuando las fibras arciformes internas, que son los axones de la segunda neurona, se decusan y suben como lenisco medial para poder llegar directamente al núcleo ventrolateral del tálamo, hacer sinapsis, sacar la tercera neurona y llegar al área somestésica primaria, que es el giro postcentral porrolándico o giro prácticamente parietal ascendente. ¿Sí? De esta manera pasamos toda la información por interneuronas al giro precentral perrolándico o frontal ascendente, que es el área motriz primaria, en cuya capa, en la cuarta capa se encuentran las células gigantes o piramidales de Betz, de donde salen normalmente los axones que darán origen al córtico espinal, que se ubicará en el segmento posterior de la cápsula interna, y que el córtico nuclear se encontrará exactamente en la rodilla, siendo un tracto especial que abandona normalmente al principal cuando se va uniendo a todos los núcleos motores, hablando del 3, el 4, el 6, el 11 y el 12, y de esta manera este córtico nuclear termina en el tallo cerebral y el córtico espinal, como su nombre indica, termina a nivel de la médula espinal. Bien, ya con esto vamos a preguntarle a Jenny, ¿qué te pareció? O sea, ¿cómo pudiste seguir este mensaje que van a ver brevemente en su grabación? ¿Cómo lo sentiste? Yo lo sentí demasiado bien, doctor, y estoy muy agradecida con sus clases porque cada recorrido que usted iba dando me lo iba yo imaginando en mi cabecita, iba recorriendo cada estructura con todo lo que tiene. Y lo vi bastante bien, todo, o sea, sin complicaciones. Muy bien. ¿Y Paulina qué dice? Igual que Jenny, me siento muy agradecida, pero igual como que tengo sentimientos encontrados de estar feliz y agradecida de estar con usted, con mi grupo y sentirme en mi lugar. Pero sé que igual como que el final ya viene, o sea, de que el semestre ya está terminando, de que no hay muchos doctores Durán y como que sí me entra el sentimiento, pero pues mejor lo disfruto, sigo aprendiendo y disfruto los últimos días.
Muy bien, pues estos no son los últimos días porque prácticamente ustedes me encontrarán a lo largo de esta carrera en cualquier momento, al menos eso es lo que deseo como persona con actitud 100% positiva. Yo me veo a mis 80 o a mis 84 años dando clases todavía con esto, es mi gusto, es mi pasión, me encanta, me fascina y obviamente lo que más me gusta es que cuando alguien me ve en la calle y me pregunta algo, o sea, siempre habrá un tiempo para todos ustedes, independientemente de estar en segundo, en tercero, elaborando la tesis, revisando un protocolo para investigación o lo que sea. Afortunadamente Dios nos permitió todas estas armas, esas herramientas para poder participar con ustedes y sentirme joven con ustedes prácticamente, porque ustedes son los que realmente nos brindan esta alimentación positiva. También agradezco sus palabras, de verdad, yo sé que es recíproco. Me encanta ver cómo ustedes van creciendo y me encanta recordarles después de unos años, ver cómo estaban en primer año y cómo ya están de salida y cómo ya están prácticamente en una residencia haciendo una especialidad. Y esto pasa muy rápido y todos van a decir lo mismo, doctor. ¿Se acuerda cuando nos decía que en primer año que parecía una cantidad exagerada de años? Y ahorita míreme, ya estoy a un año de salir de mi especialidad o de mi subespecialidad. El tiempo pasa volando. Y lo mejor que esta amistad no se pierde, porque es una amistad de entrega, es una amistad en la que nosotros damos todo por ustedes y ustedes también responden así como lo están haciendo. O sea, no se trata de impresionar a nadie, sino que es una facilidad, como cuando alguien en alguna cosa se siente así como el pez en el agua, así nos sentimos nosotros. Nosotros, por ejemplo, jugamos softball, yo juego softball y juego básquetbol, y sé mi posición y cuáles son las cosas que debo de hacer en mi posición. Y eso es lo que debemos saber, ¿verdad? ¿Qué hacer en las diferentes áreas? Y lo más fantástico es que cuando de pronto tú te llegas a un lugar y dicen, es que no vino el doctor fulanito de tal, yo puedo darlo, o sea, yo puedo entrar ahorita. Yo recuerdo que en algún momento en la facultad de aquí de la Universidad de Mayab, me dijeron que si podía dar nervioso, por favor, o sea, nervioso es algo X, o sea, como cualquier tema, como tal es miembro inferior o miembro superior. Y vinieron los neurólogos a hablar conmigo para ver si realmente tenía la capacidad para poder dar la materia. Y les dije, doctores, no se equivoquen, o sea, yo soy máster, es decir, maestro de maestros de anatomía. Ustedes son neurólogos y ustedes saben algo de neuro en su área. Yo sé de todo el cuerpo, pero en su área podemos platicar y podemos ver cuál es prácticamente el nivel que tiene cada quien. No me menosprecien por ser ginecobstetra y por ser médico que no es neurólogo, porque neurología también le he podido dar cursos a neurólogos, o sea que no hay ningún problema. Y los conocimientos bien cimentados son los que están viendo ustedes en cualquier momento. Y lo mismo da, por ejemplo, oiga, doctor, la pielonefritis, la pielonefritis es una enfermedad crónica que consiste en esto, los agentes causales es la fisiopatogenia. O sea, todo hay tela de dónde cortar porque hemos vivido para la medicina, hemos estado presentes, hemos seguido los casos y eso es lo que te da experiencia. El médico que te hace un diagnóstico pero no sigue su caso hasta el final no podrá tener una experiencia para saber si ese paciente evolucionó bien o evolucionó mal. Entonces nosotros seguimos el caso como cuando hago un diagnóstico que no es mi paciente, que me lo mandan para un ultrasonido, que tiene un mioma en fase abortiva como Casilda Chiquil y yo sé que eso va a tener que quitarse y le digo no, que no le hagan legrado porque no van a poder y sin embargo la meten y le hacen legrado y no pueden, le perforan la matriz, se complica. Yo sigo el caso y me doy cuenta que lo que yo dije en un principio es lo que debían haber hecho ellos. No era para el legrado, era para quitar la matriz. Sin embargo, para no estar equivocado, seguimos el caso hasta su destino final. ¿Qué consecuencia hubo? Que le trataron de hacer un legrado, que le perforaron la matriz, que le lesionaron el intestino, el colon también, que le hicieron hemicolectomía y le hicieron resección intestinal. ¿Qué necesidad había de todo ese rollo si le estás dando una información en base a los antecedentes que uno ha visto de los peligros o complicaciones que tiene cada enfermedad? Por eso uno debe de seguir el caso hasta el final para tener su experiencia personal y les invito a ustedes que están chicos todavía a que cuando ya empiecen las cosas clínicas vayan siguiendo a su paciente para ver cómo termina. O sea, no solamente entrar a ver una cesárea y ya estuvo. Vean cómo evoluciona, vean si se abrió la herida, vean si todo cicatrizó perfecto. Escuchen los comentarios de sus pacientes. Yo normalmente cuando estaba empezando mi especialidad
los médicos operan y no vuelven a ver a su paciente. Y el encargado de recibir las mentadas de madre y los regalos era yo. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que yo había operado. Digo, no, no, o sea, no. Y al principio yo le decía, no, son cosas que pueden pasar, echándome la culpa yo mismo. Pero cuando me di cuenta que era una rutina, que los que están más arriba ni siquiera ven a sus pacientes, aprendí que debía defenderme y decir, mire, no se preocupe, voy a buscar a la persona que lo operó para que se lo diga. Pues cuando venían los regalos no los iba a buscar, obviamente, los regalos se me quedaban a mí, pero las cosas negativas que se los reclamen a la persona que se lo hizo, ¿sí? Así que normalmente esto es un resultado de los años, de la entrega, de que uno le gusta lo que hace y ves pasar las horas y de verdad te sientes agradecido de estar en el lugar indicado, que es lo que veo que muchos de ustedes tienen, que están gozando normalmente su carrerita y que este no es el final, Paulina. Esto es una etapa del final de este curso, pero nosotros nos vamos a encontrar porque Dios mediante, más adelante quizá yo pueda volver a estar con ustedes, quizá en tercer año, quizá de otra manera, en una clínica o lo que sea. Todavía nos falta mucho, espero que nos falte mucho, sobre todo a mí, a ustedes están muy jovencitos, pero yo me siento joven a mi edad y yo me siento bien y agradezco tus palabras, como las de Jenny, como las de los demás compañeros. Vamos a preguntarle a Valente su comentario. Ok, doctor, pues sí, igual que mis compañeras, yo supongo que igual que todos, muy contento, muy motivado, así como dice, me pongo a pensar en cómo ya este primer semestre de medicina se fue volando y todo lo que hemos aprendido, o sea, la persona, los conocimientos que tenía hace unos meses y los que tengo ahora, no, es una brecha inmensa y así será los 6 años, entonces estoy muy motivado por eso y más que nada muy motivado por usted. Yo siento que sí, usted está siendo un determinante de que esté disfrutando tanto la carrera de medicina. Y fíjense, cuando yo veo las calificaciones que muchos están encima de 90, de verdad me satisface, ¿sí? Y antes yo tenía en el gusto de decir, no hay nadie que me pueda ganar con mis alumnos, no hay nadie que me pueda ganar en los promedios de mis alumnos, que eran las calificaciones más altas. Cuando vino el sistema integrado, las cosas cambiaron, porque muchas veces los problemas no eran de anatomía, sino que eran de histología o de embriología que les hacía bajar sus promedios. Entonces no se veía la labor que nosotros hacíamos. Sin embargo, ahorita, al ser integrado de todas maneras, los resultados se lo ponen no como integrado, como examen de anatomía 94, 96, 90, 92, 88, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo valorar lo que estoy haciendo con ustedes y lo que ustedes normalmente están logrando con mi enseñanza. Pero antes no, venía una respuesta, un resultado integrado y veía también que está de 60 aciertos, de 60 preguntas de anatomía y 30 por decir de histología o 30 y 20 de embriología, lo que sea. Entonces, todas las respuestas de anatomía eran perfectas por parte del alumno y sacaba, por ejemplo, un 78. ¿Qué pasó aquí? Que histología hizo preguntas, o sea, muy rebuscadas y entonces lo que yo podía ver, que era el 100%, o sea, 100 en anatomía, no se podía ver reflejado porque no se separaban las calificaciones, sino que era el integrado. Ahorita, por ejemplo, nosotros presentan una parte de anatomía y nosotros vemos los resultados directos de lo que es nuestra materia y eso nos satisface un montón ver que los resultados son bastante buenos, ¿sí? ¿Qué dice Eddie? Pues en mi caso, doctor, o sea, los cambios igual que vi de cuando inicié y cuando estoy ahorita son gigantes y creo que todo eso es por su manera de enseñar cómo hace estos repasitos en el que, pues, en mi caso sigo todo y hasta me sorprende de que aún me sigo acordando de las primeras clases que dio y pues nada, agradecerle por la enseñanza y espero que más adelante pues sigamos esta comunicación de maestro-alumno y que hayan más maestros como usted que se dediquen y que les apasione esto. Gracias, muy bien. Alondra, ¿qué dice? Pues igual que mis compañeros, estoy muy agradecida con usted y pues no sé si se acuerda que en el principio sí me iba muy mal, entonces ya ahorita como que ya me siento mucho mejor, porque sí me costó mucho trabajo agarrarle, pero ya como que ahorita ya le puedo seguir y la verdad estoy muy agradecida con usted porque pues estudio lo que usted dice en la clase y todo y ya cuando lees el libro es mucho más fácil porque ya te lo vas imaginando,
y te vas acordando de cosas que a veces según yo no me acuerdo y ya luego me pongo a repasar mis apuntes o entro a clase y usted empieza a dar sus repasos y todo y me acuerdo y digo, no, pues sí, sí me acuerdo. Y no, pues gracias, gracias, doctor. Ok. Y me diga a Suset qué dice. Nunca le he dado la palabra a Suset, pues porque no es del grupo. ¿Estás por allá, Suset? Sí, ¿me escucha? Sí, claro. Pues me parecen muy buenas sus clases, la verdad me encanta cómo explica. Al principio, pues la verdad no pensé que sería así estudiar anatomía, no, yo me lo imaginé de otra forma. Y pues al principio sí, como que de plano no le buscaba cómo entenderlo, pero ya después poco a poquito ya medio le capto el hilo, por así decirlo. Perfectísimo. Qué bueno, Suset, qué bueno. Me da muchísimo gusto, hija. A ver, Germán. Ay, pues se pone repetitivo el mensaje, ¿verdad? Pero es que, pues, es algo muy bonito que todos tenemos en común, yo creo, que pues yo también me siento bastante agradecido. Me siento a lo largo de este semestre me sentí muy tranquilo tomando la materia con usted porque, digo, yo igual tenía mi idea de cómo iba a ser la materia de anatomía. Yo pensaba va a ser una materia fuerte, una materia muy cargada, y sí, pero no de la manera en que uno esperaría. Eh, me gusta mucho su método de enseñanza, porque a pesar de que usted ya nos había comentado antes que usted realmente pues no prepara las clases, o sea, usted viene acá y nos comenta lo que usted sabe, porque pues usted lo sabe, ¿verdad? Y se nota que usted lo sabe. Y aparte tiene una manera muy bonita de explicarlo porque no es, no es del libro. De hecho, incluso usted nos ha dicho muchas cosas de libros, algunas que no están, otras que están mal, según su experiencia, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, le da mucho valor a sus clases y considero que hace que sus clases tengan un valor que no encuentras fuera de ella, que son los libros, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso, me encantó mucho aprender con usted. Y la verdad, en un futuro yo quisiera reencontrarme con usted y decirle lo bien que me ha ido, porque pues, me voy a esforzar, estoy seguro de que mis compañeros también. Y pues, qué más decirle que no le hayan dicho ya? La verdad, muchas gracias, profesor, por, por tener esa pasión, porque a mí me gusta mucho y yo admiro mucho a la gente que tiene pasión por lo que hace y muchas gracias, de verdad. Perfecto, Germán. Muchas gracias. ¿Y Eduardo? ¿Se me escucha, doctor? Sí. Creo que... Pégate un poquito más o sube un poquito al tono de tu voz. Ok, a ver. ¿Me escucha mejor? Sí, 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 claro. Pues igual que mis compañeros, no, yo igual siento que he avanzado y pues muy agradecido, ¿no? De las clases. A mí me gusta cómo se lleva y algo que rescato mucho al menos para mí es que haga preguntas, ¿no? Porque pues de una u otra forma a uno lo tienen, o sea, tiene que estar pendiente, tiene que estar estudiando constantemente y pues eso igual hace que la clase sea más dinámica. Bueno, a mí, hablo por mí a lo mejor en la prepa, cuando tenía algunas materias como derecho, bueno, no sé si mis compañeros si estuvieron en la UADY, tendrán materias tipo derecho o administración o cosas así, que a mí me costaba mucho esas materias y a veces me iba peor, ¿no? Que en materias más difíciles, no porque sea difícil el tema, sino porque sentarme a estudiar esa materia se me complicaba mucho, terminaba leyendo otra cosa. Y pues ahora que estudio anatomía me siento a estudiar y para mí es muy ameno. Y pues es igual creo que es en mucha parte por cómo se da la clase y pues todo eso que nos acompaña. Y pues muchas gracias, doctor. Perfecto. Muy bien, Eduardo. Roswell. Uf, pues, qué decirle. No, igual muchas gracias por la forma de enseñar. Lo que sí me sorprendió al principio de pues, este semestre fue los mnemotécnicos, que fue lo que más me llamó la atención, que tal vez algunos no le ayudaron o se confundieron más, pero lo personal sí, me ayudó en el sentido de relacionar más los conceptos, de mejorar mi memoria y pues sí, eso, de agradecerle su forma de dedicarse a dar las clases porque se nota la pasión con la que se entrega a sus alumnos y a la clase y hace que sus alumnos igual sientan esa pasión que usted transmite. Y muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Bien, vamos a continuar. Esto no quiere decir que el resto del grupo
no le pregunte realmente sus comentarios. Realmente que yo creo que así como yo me he esforzado con ustedes y ustedes han respondido adecuadamente a esta motivación, yo creo, como dicen ustedes, que no es que sea repetitivo, pero que todos nos sentimos a gusto, maestros y alumnos, de lo que hicimos en este semestre. Y estamos en la recta final y vamos a continuar para que podamos cerrar bien como cada ciclo escolar para cada grupo, ¿verdad? Y no recuerden que los principales valores que tienen que tener con ustedes es la humildad, la sencillez, la gentileza, o sea, no estar prácticamente compitiendo con alguien nada más por competir para decir soy el mejor. Eso los demás lo van a decir cuando se den cuenta de sus valores. O sea, no es necesario decir yo hago esto, yo hago lo otro, en cambio lo otro. No, no, no. La gente solita se da cuenta de la preparación, se da cuenta cuando un alumno no quiere ir a clase porque sencillamente la clase no tiene tanto valor, en el sentido de que el alumno valora, ¿verdad? Si realmente vale la pena, o como muchos alumnos, tengo un porcentaje, por decir, en donde yo puedo presentar mi examen, entonces voy a faltar a tantas clases. Eso también lo vemos nosotros. Conmigo no ha pasado eso, no es muy común, no ha pasado. Pero sí, en algunas ocasiones hay algunos maestros que tienen este problema. Bueno, pero es cada quien con su método y con su forma de aplicar y motivar a sus alumnos. Y todo se hace con todo respeto. O sea, en ningún momento, si alguien no está respondiendo bien, en ningún momento sería la mecánica ofender al alumno, sino al contrario, tratar de ver que el alumno poco a poco vaya agarrando confianza para que vaya acercándose al nivel de los demás y que los demás también participen ayudando al que está con un coeficiente más bajo que los demás para poderlo ayudar en esta meta, que es llegar a ser unos magníficos médicos que tienen todo para lograrlo. Nada más, como les digo siempre, en la carrera de medicina, no tanto en esta carrera, sino en la que sigue, hay que saber aguantar, porque van a haber muchas cosas que les puedan provocar porque son muy buenos, y tratarán a gente que está arriba perdiendo su tiempo de que ustedes sean eliminados para no demostrar prácticamente la falta de conocimientos que los que están arriba pudieran tener. Así que aquí nadie nos debe de sacar, ya están en un lugar privilegiado, y antes de decir adiós a esta carrera, tienen que pensar en los miles de alumnos que han tratado de ingresar normalmente al lugar donde ustedes están, antes de tomar una decisión de que me voy. Así que ya están en el lugar indicado, y los que sigan en esta motivación, aunque no estén muy convencidos de la carrera que hayan agarrado, el tiempo y Dios les dará la oportunidad de que les guste y que sea parte de su vida, como a mí me pasó en un principio, que no era la carrera indicada para mí y que se convirtió en lo mejor que Dios me ha dado. Una profesión que yo amo, como médico que pueda transmitir conocimientos, como médico ultrasonografista, como médico de maestros de anatomía o ustedes mismos, como ginecobstetra, gozando las diferentes áreas que manejo y sintiéndome muy a gusto con lo que hago, en la que el tiempo es lo de menos para mí. Lo que más me interesa es esta convivencia que me da mucha satisfacción y muchas cosas positivas. Vamos a continuar con nuestro repaso ahorita en esta hora que nos queda para seguir avanzando con la finalidad de poder terminar todo a tiempo. ¿Sí? Dime. Antes de ya entrar de lleno con el repaso, es que mis compañeros estaban hablando de, como usted mencionó ayer, si sería posible una convivencia, y pues la verdad nos gustaría mucho que usted estuviera ahí. Entonces queríamos preguntarle pues que usted cuándo tendría disponibilidad. No te preocupes de mi disponibilidad. Yo en ese tipo de cosas me dicen ustedes. Para mí es más fácil que sea algo así, por decir, en la mañana o al mediodía, pues porque en las noches tengo muchas actividades también, pero sé, para mí es más fácil que si vamos a hacer alguna situación, lo hagamos al mediodía o en la tarde. Y también podría ser en la noche, porque ya saben que ustedes en esta etapa, pues estamos en las partes ya propias de diciembre. En realidad no creo que haya problema, nada más es cuestión de que si ustedes me invitan, con mucho gusto estaré con ustedes. Okay, es que se estaba diciendo de, pues primero dijimos el sábado 11 de diciembre, pues ya después del examen, pero varios compañeros pues dicen que no podrían. Luego, por ejemplo, Noé dice que se va a regresar a donde es él. Entonces, otra opción fue el martes 7 de diciembre. No sé usted qué le parece. Está bien, sí, está bien. El martes está bien, martes 7 de diciembre también podría ser.
Sí, pero ustedes presentan el 10, ¿no? No, el 10 presentan. Sí, doctor, el 10 presentamos. No, por mí no hay problema, o sea, sí puede ser martes 7, por mí no hay problema, nada más es cuestión de que ustedes lo organicen, me dicen y con mucho gusto yo les acompaño y todo. Ok, perfecto. Nos organizamos y le decimos. Hola, hola. ¿Está bien? ¿Correcto? Nos ponemos de acuerdo y nos comunicamos para esto, ¿está bien? Me avisa Darina o cualquiera de ustedes, no hay problema. Correcto. Bueno, vamos a comenzar entonces ahorita. ¿Ven la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor, Ok. sí se ve. Vámonos directamente. ¿A dónde nos quedamos? Vimos algo de ojo y de oído. Sí, doctor. Ok. Yo le quería preguntar cómo es la vía vestibular, así como la visual y auditiva, ¿cómo sería la vestibular? Ok, está bien. Bueno, la vía vestibular no tiene realmente nada de especial. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver esta. Por ejemplo, el nervio auditivo que corresponde al octavo paracraneal, que es el auditivo vestibular, se compone normalmente de dos ramas. Una rama que viene de la parte auditiva, o sea, la audición, y la otra que viene de la rama vestibular, que es la del equilibrio. Dentro de esas bolitas que corresponden a las ampollas de los conductos semicirculares, como en el utrículo y el sáculo, van a haber unas pequeñas piedrecitas que se llaman estatoconias, que estas normalmente tienen mucho que ver con el equilibrio de nuestro cuerpo. Cada conducto semicircular tiene normalmente su ampolla, así que son tres nervios, CEP, superior, externo y posterior, que es el nervio de los conductos semicirculares, superior, externo y posterior, son tres ramas. Junto con la rama utricular y la rama sacular, hacen 5 ramas que constituyen la rama vestibular del octavo paracraneal. Esta rama vestibular, así como la rama coclear del octavo paracraneal, tiene prácticamente un abultamiento donde están allá los órganos o cuerpos de las primeras neuronas, que son también bipolares, que normalmente una de sus ramas actúa como dendrita en los orígenes antes mencionados, que son las ampollas de los conductos semicirculares 1, 2, 3, el utrículo y el sáculo, y luego su axón, así como normalmente el axón de lo que es la primera neurona de la vía auditiva que va a la unión vulva-protuberancial, hasta allá están iguales las dos, ¿correcto? Lo único es que cuando llegamos al suelo del cuarto ventrículo, veamos qué va a pasar con la segunda neurona. Entonces vamos a pasar al índice visual y vamos a pasar al cuarto ventrículo. Y si pasamos al cuarto ventrículo, ahí está. Cuando nosotros llegamos a este punto, recordarán ustedes que aquí, en este triángulo que está acá, es el área vestibular y que debajo de ese triangulito se encuentran el núcleo vestibular superior, ¿sí? Que el lateral, el interno, era el inferior, etcétera. Su lami era el mnemotécnico. Allá es donde van a ocurrir las sinapsis a este nivel, pero esa es una vía especial, ¿sí? Porque entonces recuerden ustedes que había un tracto vestíbulo cerebeloso. Hay otro tracto que se llama vestíbulo espinal, o sea que aquí normalmente, no, y otro normalmente que son fibras de ascenso que van en dirección al tálamo y se dirigen a la corteza, precisamente al lóbulo parietal, ¿sí? Al giro parietal superior, que es el que ve el equilibrio. O sea que esta vía, en pocas palabras, cuando llega la neurona aquí, hay 3 caminos por recorrer. Uno que se va hacia abajo para reflejos medulares a través de un tracto vestíbulo espinal.
Otro que normalmente va a irse directamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso, recuerden ustedes, Ecore Vesatri, ¿está bien? En donde vamos a ver un vestibular arquicerebeloso, vestíbulo cerebeloso, y otro que normalmente va a seguir en forma ascendente, que no tiene un nombre específico y que sigue normalmente en dirección al tálamo para que haga normalmente ya su tercera neurona al giro parietal superior, donde será la zona de recepción del equilibrio. Entonces, esta va a tener 3 caminos diferentes: reflejos medulares, vestíbulo espinal, reflejos cerebelosos, vestíbulo cerebeloso, y la vía ascendente que llega hasta el giro parietal como representante de la vía vestibular. Bueno, vamos a... Doctor, ¿Sí? es que en la imagen anterior en la que estábamos, me acuerdo que mencionó algo de una pigmentación mielina, algo así. ¿Me podría Ajá. repetir esa parte y más o menos para qué sirve? Sí, sí. Ahorita normalmente en esta parte del repaso vamos a llegar, yo me imagino que te refieres al locus ceruleus, creo, ¿no? Sí, sí, ese. Ajá. Ahorita que veamos el cuarto ventrículo vamos a describir todo eso. Ahorita. Vamos a ir en orden aquí y llegamos a esa parte del cuarto ventrículo y te respondemos tu pregunta. ¿Sale? Gracias, gracias. Bien, recuerden ustedes que a nivel de lo que es el sistema nervioso, tenemos nosotros que aquí se puede ver la dura madre con una capa que reviste al cráneo, que es la capa parietal, y la capa visceral que está en contacto con la siguiente capa que viene siendo la aracnoides, y abajo se encuentra un espacio subaracnoideo, como debajo de esto un espacio subdural, y luego debajo de esta vamos a encontrar la pía madre, ¿verdad? Y de esa pía madre ya no existe nada abajo porque está en íntimo contacto con la superficie cortical. Vemos acá una sustancia gris periférica y vemos una sustancia blanca central, y vemos prácticamente que las meninges para su estudio, tanto a nivel del encéfalo como en la médula espinal, son 3 DAP de afuera adentro. La D de dura madre, la A de aracnoides y la P de pía madre. Espacios. En la dura madre hay un espacio arriba epidural o extradural y uno abajo subdural. En la aracnoides va a haber prácticamente un espacio supraaracnoideo, que es el espacio subdural, que es lo mismo, y un espacio subaracnoideo, que es donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y debajo de él vamos a encontrar prácticamente la pía madre, que no tiene espacio abajo, sino que está en íntimo contacto con la sustancia cortical. ¿De acuerdo? Hay 3 arterias cerebrales que irrigan a nuestro encéfalo. La que va a salir por la parte lateral, que viene siendo la arteria de mayor calibre cerebral media, y 2 longitudinales mediales, que una está por delante del cuerpo calloso y otra por detrás, que se refiere a la cerebral anterior y a la cerebral posterior. Aquí vemos directamente lo que es el cuerpo calloso, vemos al septum lucidum, a los trígonos olfatorios o fornix, y vemos acá triciplex, donde vamos a ver aquí estas que son las venas cerebrales internas y los plexos coroides como estructuras que se encuentran encima de la tela coroidea. Vemos directamente al tálamo y vemos la cabeza del núcleo caudado, y vemos directamente al núcleo lenticular, y vemos una cápsula interna y vemos una cápsula externa, una cláusula ventromuro, una cápsula extrema, una ínsula de Rey. O sea, esto es lo más representativo para verlo directamente en esta imagen. Pero también me puede decir que me digan, doctor, ¿y aquí qué será esto? Pues es el músculo temporal, ¿correcto? Y aquí normalmente alguien me puede decir, ¿qué es esto? Arteria meningia media. Claro, esa es la arteria meningia media en el fondo del epterion, que estaba para el frontal, el esfenoides temporal y parietal, ¿verdad? Exactamente la arteria meningia media. Luego vemos a la arteria meningia media, ¿verdad? Y vemos directamente un montón de vasitos que van directamente al seno sagital superior y a las vellosidades aracnoideas de Pacchioni, que son invaginaciones que tiene el aracnoides hacia la luz del seno sagital superior para drenar el líquido cefalorraquídeo que está circulando en el espacio subaracnoideo. Perfecto. Luego vemos acá los niveles de lo que es la base del cráneo con una fosa anterior, una fosa media, una fosa posterior, y darnos cuenta que la anterior, ¿verdad?, presenta aquí lo que es la crista Galli, aquí estaría el agujero ciego,
Acá está el seno frontal, aquí está el seno esfenoidal, aquí está el cornete superior y medio que le pertenecen al adenoides, al hueso turbinal o cornete inferior, que es un hueso independiente de la mamá nasa, cornete, que era el maxilar inferior, y la edetmoides, ¿verdad? Y vemos a la rama de mayor calibre de las ramas terminales de Tilifa o Afatema, que era temporal superficial, que es la que se va hacia arriba, y la maxilar interna con sus 17 ramas mencionadas con anticipación. Vemos una serie de orificios que ya son muy comunes para ustedes. 1, agujero ciego. 2, el díaz de movilidades anterior, medio y posterior con la lámina cribosa. Luego tenemos más acá atrás lo que es el agujero óptico, conducto óptico, la hendidura esfenoidal o orbitaria superior, donde está 3.456 venas oftálmicas. Vemos prácticamente aquí lo que es la silla turca. Allá a un ladito vemos directamente a lo que serían los senos cavernosos. Aquí en May vemos el meato auditivo interno, y aquí abajito vemos el agujero rasgado posterior y el conducto condilio, agujero rasgado y conducto condilio. De tal manera que los nervios ya están identificados primero en 1, 2 y 8 sensitivos, 3, 4, 6 que mueven el globo ocular, 3, 4, 6, 11 y 12 exclusivamente motores, 5, 7, 9 vagos como mixtos. Orificios de salida, el primero en la lámina cribosa, el segundo en el conducto óptico, el tercero, el cuarto, la rama oftálmica del trigémino y el sexto en la hendidura orbitaria superior o esfenoidal, el séptimo y el octavo en el meato auditivo interno, el 9, 10 y 11 agujero rasgado posterior y en el conducto condilio el 12. Clarísimo todo, no es memoria, todo bien entendible. Vemos el esquema de los colores y vemos que el color verde en íntimo contacto con lo que es la sustancia cortical, esta es la pia madre. Vemos que le regalan las vainas que van prácticamente siguiendo a las neuronas y siguiendo a los vasos, vainas perineuronales y perivasculares. Vemos este rojito, cómo se invagina las vellosidades aracnoides de Pacchioni, cómo presiona la superficie del endostio y cómo va a formar unas fobias o fosetas secundarias a la presión ejercida por los plexos, por las vellosidades aracnoides de Pacchioni. Aquí se ven unas venas emisarias que van del exterior al interior. Se ven las venas en el espesor de lo que es el tejido trabecular o diploe o diplo, entre la lámina interna endocraniana y la lámina externa exocraniana, la galea poneurótica en lo que es el tejido graso, celular subcutáneo, en lo que es la piel, etcétera, etcétera. Aquí cómo se levanta esto y cómo está toda la circulación que va al seno sagital superior y la meningia media. Y aquí se ve una imagen muy representativa para muchas cosas. Veamos entonces ahorita algunas preguntas rápidas. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría? Cualquiera puede contestar. Aquí, ¿cómo se llamaría la mucosa que tenemos acá? Olfatoria. Olfatoria. Conclusión, olfatoria, correcto, porque la mucosa respiratoria es la que viene acá donde pasa el aire para que se caliente. Esto, de allá arriba, es el olfato. Muy bien, ¿cómo se llama normalmente esto que está acá? Seno esfenoidal. Seno esfenoidal. Muy bien, seno esfenoidal, muy bien. ¿Cómo se llama esto, este y esto que hay una arteria acá? Son los nervios craneales 8 y 9 y la arteria laberíntica. Muy bien, 7 y 8 y la arteria laberíntica, porque el 9, 10 y 11 se encuentra el huevo rasgado posterior y podemos ver ya una arteria al fondo. Meninge media. Media. Arteria meningia media. Vemos un seno venoso acá. Esfenoparietal. Seno esfenoparietal. Veo dos senos cavernosos por delante y por detrás de la hipófisis. Senos intercavernosos anterior y posterior. Aquí veo normalmente este hueso y este hueso que forman prácticamente el esqueleto del paladar. ¿Quiénes son esos huesos? 3/4 maxilar y 1/4 palatino. Muy bien. ¿Cómo se llama este músculo en forma de abanico grande, el mayor de la lengua? Geniogloso. ¿Cómo se llama el espacio que se encuentra entre lo que es la base de la lengua y lo que es la epiglotis? ¿Cómo se llama? Vallécula. Muy bien. Este es un corte transversal donde aquí estamos viendo los vasos principales y al mismo tiempo todos los nervios y todos los senos venosos. Se puede ver aquí, por ejemplo, el seno sagital inferior. Se puede ver el seno sagital superior, la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior, el seno esfenoparietal, el seno cavernoso, el seno intercavernoso anterior, el seno intercavernoso posterior, las venas basilares,
las venas occipitales, el seno petroso inferior, el seno petroso superior. Aquí vemos la vena cerebral magna, el seno sagital inferior, el seno recto, y esto es el seno lateral y su porción sigmoidea vertical, saliendo entre este seno y este seno, glosofaringeo espinal y neumogástrico, porque el 2 está en el conducto del hipoglosio, el 7 y el 8 que vienen siendo el auditivo vestibular y el facial, y una arteria que es la laberíntica, el canal de Gasser, asentado tranquilamente en una zona así lisita, conocida como Cabo de Meckel, o MAMI, donde se encuentra el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior, donde se encuentra el motor ocular externo, donde se encuentra el patético y el motor ocular común, donde se encuentra la arteria que se va al ojo como arteria oftálmica, arcila corta, la central lagrimal, su metapes supina, que son 12 ramas que da normalmente esta arteria. Y luego aquí vemos al nervio óptico, recordando que tiene fibras nasales y fibras temporales, y que las únicas que se decusan en el quiasma óptico son las nasales, y las que no se decusan, que son ipsilaterales, que son las fibras temporales, independientemente se decusen o no, ambas van a terminar en el cuerpo geniculado externo, donde va a haber la segunda sinapsis y salir las terceras neuronas en dirección a la corteza occipital, cisura calcarina, poscalcarina y la cúnea. Bien, aquí vemos aquí lo que es los senos, vemos acá la hipófisis, los senos cavernosos, la serie de nervios que están dirigiéndose hacia la órbita. Llegamos al telencéfalo. El telencéfalo, como dijimos en algún momento, vean la forma como si fuera un guante de box. Podríamos meter normalmente por el lóbulo occipital nuestra mano en ese molde formado por los ventrículos laterales, en donde en el espesor de cada hemisferio, que son 2, vamos a encontrar una porción central o encrucijada con una prolongación anterosuperior craneal mayor, que se llama frontal, y una anteroinferior menor, esfenoidal o temporal, y una posterior u occipital, y que ambas, verá, que son 2 anteriores y una posterior junto con su porción central, constituyen los ventrículos laterales. Se pueden ver los giros, el giro, aquí vemos las cisuras central de Rolando, el giro precentral y giro postcentral, y aquí vemos primera, segunda y tercer giro, que son horizontales, y un giro oblicuo, y acá un giro oblicuo, y aquí vemos el giro parietal superior y el giro parietal inferior, primera, segunda y tercer giros temporales superior, medio e inferior. Podemos apreciar que de los 4 lóbulos, el más grande está muy obvio, lóbulo frontal. El que nos hace mover nuestro cuerpo es el lóbulo frontal. El que nos permite enlazar nuestras frases es el lóbulo frontal, el lenguaje de Broca, ¿sí? El que nos permite almacenar nuestra memoria es el lóbulo frontal. El lóbulo parietal es el que siente todo nuestro cuerpo, y también en la parte superior vamos a encontrar que aquí está la zona del equilibrio, y aquí abajito vamos a encontrar la zona del gusto, la que se localiza en la porción caudal del giro postcentral o porrolándico, y aquí el lóbulo occipital para lo que es la visión, y el lóbulo temporal 1, 2 y 3 para lo que es la audición. Entonces, podemos ver que si separamos el lóbulo frontal del lóbulo temporal, encontramos la ínsula de Rayleigh, y ahora sí nosotros estamos completamente de acuerdo que como somos exploradores, si yo voy quitando prácticamente esta capa, ¿qué es lo que va a aparecer? La Si cápsula quitamos la externa. Cápsula extrema. Entonces la cápsula extrema la hacemos a un lado como si fuera una cortina. ¿Qué vamos a encontrar? El claustro antemudo. Claustro antemuro. Y el claustro antemudo lo disecamos, que es sustancia negra, ¿verdad? ¿Y qué vamos a encontrar? Cápsula externa. Cápsula externa. Y estaremos llegando prácticamente a la base de un músculo, de un núcleo combinado con una sustancia gris periférica, que es el putamen, y una sustancia blanca, que es el globo pálido, con su porción apical y su porción media, que juntos van a constituir el núcleo lenticular y que van a estar su vértice enfrentito de la rodilla de la cápsula interna. Y ya normalmente, si separamos la cápsula interna, ya estaríamos viendo al tálamo y al núcleo caudado, ¿verdad? Y si vamos al tálamo y lo vamos perforando, estaríamos pasando al tercer ventrículo, y en el tercer ventrículo, si miramos hacia arriba, estaría la tela coroidea con triciplex, y si miramos hacia abajo, estaría MIQ, y si vemos hacia el frente, estaría Pidalaki, si vemos hacia atrás, estaría Petrico, y si vemos a los lados, estaría la cara medial o interna de ambos tálamos, y en la parte superior una barra que pasa de un núcleo dorsomedial a otro núcleo dorsomedial, que es la masa intertalámica o comisura gris intermedia. Y aquí tenemos una cara medial en donde vemos acá a Lilo Cool-Defoe, Lilo Cool-Defoe, TUPUN, que viene siendo todos los giros que tiene normalmente el cerebelo.
podemos aprovechar, ver acá, el pedúnculo cerebroso superior, a este que está acá abajo, pedúnculo cerebroso inferior, y el que está en el fondo, pedúnculo cerebroso medio, un acueducto mesencefálico que me lleva al tercer ventrículo, una masa intertalámica, un plexo coroideo que está por acá, y podemos apreciar al seno sagital superior, al giro frontal interno, al giro parcentral, el giro cuadrilátero precuneo, la cunea, el lobulillo lingual, el rodete o esplenio, la rodilla, lo que es el tronco o cuerpo del cuerpo galloso, y aquí vemos al septum lucidum, y vemos al trígono olfatorio de Fornix, y vemos acá la comisura blanca anterior, y aquí vemos la comisura blanca posterior, y aquí vemos al quiasma óptica, que como bien dijo Paulina, es la unión entre la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. Y aquí vemos entonces cómo el millón de neuronas va viajando por lo que es el asta de Amon, la fimbria, el pilar posterior, el cuerpo del trígono, el pilar anterior, agujero de Monro. Bien, vamos a preguntar a Londra, ¿cómo podríamos explicar que nuestra fiesta que vamos a tener esté en el agujero interventricular de Monro? ¿Cómo podríamos llegar normalmente en esta ubicación al agujero interventricular de Monro? Pues el agujero interventricular de Monro va a estar, es el que comunica los ventrículos laterales. Y pues estamos viendo el trígono fornix, está como que en una posición supero posterior del trígono fornix y en una posición supero anterior del tercer ventrículo. ¿Quién forma la pared lateral del tercer ventrículo? Las paredes internas de los tálamos. Entonces, ahorita ya dijiste la respuesta correcta, ahora vamos a decirla un poquito más específica. Preguntemos a Eddie. Sí, Localización del agujero interventricular de Monro. Sí, el agujero interventricular de Monro se localiza en una posición anterosuperior al tálamo y posterosuperior al pilar anterior del fornix. A ver, se cortó un poquito la voz. ¿Cómo estuvo? Es anterosuperior al tálamo y posterosuperior al pilar anterior del fornix. Estuvo bien, Alondra, es lo mismo que tú dijiste, solamente que invertiste un poquito los papeles, pero el resultado fue siempre el mismo. ¿Está bien? Sí, ¿Lo sí, entendiste? Sí. Ok. Y al mismo tiempo no comunica los ventrículos laterales, sino comunica el ventrículo lateral al tercer ventrículo, no a los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? Sí, 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 ya. Una duda. Bien, entonces vemos cómo aparece un tracto aquí abajito, donde viene aquí y el pilar... Disculpe, doctor. Sí. Kevin tiene una duda, creo que no lo escuchó. Maestro, yo tengo una duda. Gracias, Dime. Germán. ¿Me escucha? Sí. Nada, bro. Ok, es que no entiendo cómo es posible que el agujero interventricular de Monro esté de manera anterosuperior al tálamo si lo que comunica es la parte del tercer ventrículo. Entonces, ¿no sería como superomedial a los tálamos? No, recuerda que el tercer ventrículo, si te fijas en un corte frontal, ¿qué es más ancho, arriba o abajo? Arriba. Arriba. Y en la posición que tiene, la parte de arriba, que es la más ancha, o sea, la posición que tiene que bajar y comunicarse al acueducto mesencefálico, la parte de arriba, más ancha, ¿será anterior o posterior? Anterior. ¿Qué pasó? Anterior. Anterior, correcto. Entonces, a nivel de lo que son el espesor de los hemisferios cerebrales, existen unas cavidades que son una prolongación anterosuperior, que su proyección es hacia adelante, ¿verdad? En el lóbulo frontal y un poquito hacia adentro para ir en busca de la parte más ancha anterior de lo que es la base del tercer ventrículo, que es donde se conecta normalmente con lo que es el tercer ventrículo. ¿Y dónde viene quedando esta ubicación? Como dijeron, póstero superior al pilar anterior y antero superior al tálamo. Aquí precisamente, aquí está. Ok, maestro, correcto. gracias. La base del tercer ventrículo es superior y el vértice se va a proyectar hacia el agujero que nos comunica al acueducto de Silvio.
Pero si vamos viendo la base, está en una forma oblicua. Vamos a ver la oblicuidad para que veamos en otra diapositiva. Vamos a ver. Aquí se puede ver la disponibilidad de los agujeros de Monroe. Aquí donde pasa la masa intertalámica. Vamos a ver. Ahí está, mira. Por ejemplo, aquí, acá, por ejemplo, todo ese espacio que está acá, ¿de acuerdo? Es la base del tercer ventrículo y bajamos aquí. Y este es el vértice que comunica normalmente al acueducto mesencefálico. Pero la parte más ancha no es la que está aquí, sino la parte que está acá. Y nos empezamos a ir allá, hacia lo que es este hemisferio. Miren, este agujerito, ¿de acuerdo? Este es el agujero de Monroe. Es antero superior al tálamo y postero superior a lo que va a terminar acá, que es esto que está viniendo acá y está acá. Este es el pilar anterior del trígono olfatorio fornix y este es el agujero de Monroe. Ahí lo dice ella. Ok, maestro, ¿y cómo Sí. describiría el agujero de Monroe a partir del tercer ventrículo? O sea, El agujero interventricular de Monroe con relación al tercer ventrículo se encontraría en la región antero-superolateral del tercer ventrículo. Ah, ok, ya. Muchas gracias, ya entendí. Ok, bueno. Maestro, ¿son dos agujeros de Monroe entonces? Claro, ¿O uno? uno derecho y uno izquierdo, así es. Ah, ok, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿en alguna pregunta? Bien, fíjense muy bien de qué tamaño tenemos a nuestro núcleo caudal, ¿sí? Vean de qué tamaño, de tal manera que se ven perfectos en una disección, unas partes prominentes encima de esto que corresponde a lo rojo, que es el tálamo, que en la región inferior, ¿verdad? Están prácticamente las dos patitas que están acá como si fueran las patitas de un cochinito, que es el metatálamo, los dos abultamientos del cuerpo genicular interno y externo, que uno es visual el externo y otro auditivo el interno. Esa saliente del tálamo que se llama pulvinar talámico, un espacio entre el tálamo y el núcleo lenticular que es este azul, y las flechas, siempre critico la dirección de las flechas, porque en la cápsula interna el principal componente son las fibras que son las terceras neuronas que salen del tálamo hacia la corteza y la punta de la flecha debe ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Claro, recuerdan ustedes que de las 4 partes del cerebro, excepto las occipitopontinas, todas pasarán, las frontopontinas, los parietopontinas, las temporopontinas, todas pasarán prácticamente en este espacio. Esta partecita que va entre el núcleo lenticular y el tálamo, de aquí para arriba, por su aspecto radiado recibe el nombre de corona radiante o corona radiada. Y las mismas fibras, pero entre los dos núcleos que están aquí, entre el tálamo y el núcleo lenticular, eso se llama cápsula interna. Es la misma estructura, que la única que cambia de nombre es la ubicación. Cuando salen de este espacio y van en forma radiada hacia adelante y hacia atrás, esto es lo que le da el nombre de corona radiada o corona radiante. ¿Está bien? Todo bien, doctor. Ok. Estos son los tálamos, verdaderos organizadores prácticamente. Todos tienen que pasar por el tálamo, por lo general. Las vías que tienen que subir a la corteza van a pasar prácticamente en el tálamo, sus anexos, como hemos visto las diferentes vías. Todo lo que baja de la corteza, por lo general, va a pasar a través de estas áreas del tálamo, ¿sí? Algunas conexiones habrán entre la cápsula interna y todo. El tálamo, entonces, se divide en un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo dorsal. Al lado, ¿sí? Un grupo anterior, aquí lo tenemos,
Un grupo lateral en donde tenemos que recalcar que lo que fue ventral y dorsal en nuestra médula se va a convertir allá arriba en inferior y superior. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor. Entonces, si lo que está acá abajo, ¿verdad? Es inferior. Lo inferior puede estar hacia adelante, puede estar en medio o puede estar hacia atrás. Entonces, no es algo que choque al decir ventral anterior. ¿Cómo que ventral anterior? O sea, ¿sí es lo mismo? No. Ventral anterior quiere decir que está hacia abajo y adelante. Y cuando tú dices ventral posterior, peor todavía el libro, se confundió. Porque o es ventral o es posterior. No, es inferior en sentido posterior, ¿correcto? Entonces, un núcleo ventral posterior, ¿verdad? Es que está hacia abajo y atrás. Y un núcleo ventral anterior es que está hacia abajo y adelante. Y el otro dice, está en medio a un lado, ventral lateral, ¿correcto? Entonces, esos son los núcleos que vamos a tener en este grupo lateral. Y este núcleo dorsomedial, que es superior, se está uniendo al otro superior por medio de la masa intertalámica o comisura intertalámica. Vemos todo el trayecto prácticamente del asta de Amón, de la fimbria, del pilar posterior, y aquí vemos la comisura del hipocampo, y estamos viendo acá a los pilares posteriores del trígono, al cuerpo del trígono, al pilar anterior, y mi pregunta es, ¿a quién está rodeando estos trígonos olfatorios o fornix? Al tercer ventrículo. Al tercer ventrículo. O sea, no Porque está yo veo que el tercer ventrículo va a quedar exactamente aquí abajito. Ajá. Pero ¿qué estructura forma la pared lateral del tercer ventrículo? Ah, ok, el tálamo. Los tálamos. Entonces, vemos cómo la ubicación de los pilares posteriores se van a dirigir hacia la línea media. Vean que es separado, aquí separado, y se dirigen a la línea media. Y una vez que estamos en los pilares anteriores, que están pegados, van a bajar separándose. ¿Correcto? Vamos a ver. Aquí los vemos. Esto viene acá, el cuerpo del trígono, y exactamente aquí. Y acá estarán los agujeros interventriculares de Monro postero superior al pilar anterior y antero superior a lo que es el tálamo, que sería el órgano que está aquí, asentado. El cerebelo presenta 3 lóbulos, ¿correcto? Hay 2 hemisferios, como si fuera una mariposa que están viendo ustedes acá, con un gusano que es aquí, el vérmix superior, y uno que está por abajo, que es el vérmix inferior. Hay una continuidad del tejido de un lado al otro encima de este gusanito que es el vérmix superior, cosa que no se ve igual en el vérmix inferior, donde existe una hendidura que es como si fuera una vallécula, una zona hondonada. Ahí va. Aquí la tienen. Aquí hay una separación normalmente aquí y una separación normalmente acá del vérmix inferior. Y esto que está acá es el lóbulo flóculo nodular. Este es el flóculo y este es el nódulo. ¿De acuerdo? Entonces, hay 3 lóbulos que tiene normalmente el cerebelo. Es el lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo posterior. El lóbulo posterior es el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Es algo así como AMP cíclico, ¿sí? Que es el anterior, el medio, ¿sí? Y el posterior. Son 3 lóbulos que tiene normalmente el cerebelo. Aquí son los núcleos del techo, ¿verdad? Del cerebelo, en donde este normalmente es el núcleo del fastigio, que es el más oculto. Entonces aquí tenemos un globoso que está puesto acá, y luego tenemos un emboliforme, que es este que está acá, y el dentado. Y entonces decimos fagedent, el mnemotécnico de la línea media hacia afuera, donde está el fastigiado, la F de fastigiado, ¿correcto? Y la G de globoso, la E de emboliforme y dent de dentado. Fagedent, de dentro hacia afuera. Llegamos al famoso tallo cerebral.
Y en el tallo cerebral nosotros vamos a tener 7.5 centímetros muy importantes. Vamos a ver que aquí, vamos a ver, nos haga el favor. ¿Está por allá María Fernanda? ¿No está? Doctor, ¿podría intentarlo? Sí. Adelante. ¿Cuál es la pregunta? Estamos en el tallo cerebral. Tú que lo quieres intentar, tu tema es libre. Háblame de lo que quieras de la diapositiva. Tú me vas diciendo, yo lo voy marcando. Ok. Bien. Comienza. Ok. Con respecto al tallo cerebral. ¿Cómo? No, estoy pensando. Sube un poquito a tu volumen o acércate un poco más al micrófono. Es que creo que está fallando mi micro, Doc. Ahí está. Se escucha mejor, ya. Okay. Con respecto al tallo cerebral. La parte de aquí tenemos a los cuerpos cuadrigéminos, que es, tenemos dos superiores y dos ¿Tienes inferiores. qué? Tenemos dos superiores y dos inferiores. Los superiores son anteriores con respecto a los inferiores, que son más posteriores. Los superiores se van a encargar de la parte de la visión y la parte de los inferiores se van a encargar de la audición. Los superiores van a estar conectados a el epitálamo. ¿Se llama epitálamo? Al metatálamo. Metatálamo, cierto. Los superiores van a estar conectados al metatálamo en la porción lateral y los inferiores van a estar conectados a la parte del metatálamo medial. Lo que está sobre los superiores va a ser lo que vendría siendo se le conoce como epitálamo, que es la parte de... se me olvidó el nombre. Vamos a ver. Alondra, inténtalo, Alondra. Ok, bueno, el tallo cerebral es oblicuo en su porción anterior. Tiene un cuarto ventrículo que pues va a tener 3 orificios. Va a tener el de Magendie, los laterales de Ilushka, y por ellas va a pasar el líquido cefalorraquídeo que viene de los ventrículos laterales al tercero, al acueducto mesencefálico, y el cuarto ventrículo sale al espacio subaracnoideo. A ver, pues, ya había dicho Kevin lo de los cuerpos cuadrigéminos. Y pues también se ven como que los pulminares de los tálamos. Y pues los tálamos. Y luego vemos más abajito, abajo de los cuerpos cuadrigéminos, cómo va saliendo el cuarto par craneal, que es el único que sale de la parte posterior para irse luego a la parte anterior. Y ya luego, abajo de ese podemos ver a los pedúnculos cerebrales y cerebelosos. Y en la ramita que se ve que sale de los pedúnculos cerebelosos es en el origen del trigémino. Y pues ya más abajito, pues ya tenemos pues el cuarto ventrículo, que es el que estaba diciendo, con los agujeros de Magendie, que están a los laditos, y el de Lushka. Sí, el de Magendie en el vértice inferior y los de Lushka en los vértices laterales. Y vamos a tener también a Gol, Cuniatus y al espinal, haz espinal del trigémino. Correcto, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más de esta diapositiva? Por ejemplo, viene la primera pregunta. Ya la marqué.
Es el pulvinar. Pulvinar talámico. Segunda pregunta, segunda. Brazos conjuntivales. Brazos conjuntivales. Brazo Conjuntival. Conjuntival. superior. Superior. Ah, superior, sí. Brazo Brazo conjuntival. conjuntival inferior. Muy bien, Cuerpo geniculado Cuerpo interno. geniculado medial. muy bien. Cuerpo Cuerpo geniculado geniculado lateral. Externo. Origen aparente del vestíbulo coclear, ¿no? Ujú. Es la primera neurona, ¿verdad? Que va a hacer sinapsis normalmente acá, en esos núcleos. Y aquí está la segunda neurona de la vía auditiva. Aquí estaría el cuerpo trapezoideo. Y luego subiría en el espesor el lemnisco lateral, que seguiría el cuerpo geniculado interno, pasaría por el brazo conjuntival hasta lo que es el cuerpo geniculado interno, o sea, tubérculo cuadrigémino, perdón. El brazo conjuntival y cuerpo genicular interno, y de acá saldría la tercera neurona que se va directamente a la circunvolución temporal transversa de Helsch en el lóbulo temporal. ¿Sí? Bien, vamos a ver otra. Esta es una vista ventral. Ahora yo quiero que alguien me diga los orígenes aparentes de todos los nervios que están viendo ustedes allá. Tenemos el tercer paracranial, que es el oculomotor común en el espacio interpedicular. Ok, vamos por partes. Tú lo señalas, yo aquí lo señalo también. Ahí está. Tercero, ¿qué más? Ahí, ajá, ese es el tercero. El cuarto, que está viniendo desde el velo de Vincent en la parte posterior del tallo cerebral. En la porción anterolateral del puente de Barolio tenemos el quinto paracranial, que está ahí. Es en la unión Aquí bulboprotuberante. hay dos ramas. ¿Cuál es cuál? Sí, la rama más gruesa es la sensitiva y la motora es la más pequeña. Muy bien. Y también, o sea, agregando el quinto paracranial en esa parte, pues es la que va a delimitar como que los pedículos cerebelosos, específicamente el medio, que es igual donde se van a decusar las fibras pontocerebelosas para convertirse en las... Brachia pontis. Mande. En el pedúnculo cerebroso medio o brachia pontis. Ah, ok. De ahí tenemos en la unión bulboprotuberancial el séptimo paracranial, que es el facial, el vestíbulo coclear, y el abducens, que se encuentra ahí, más cercano al agujero ciego. Después, en el surco preolivar encontramos el origen aparente del hipogloso, y en el retroolivar encontramos el glosofaringeo, espinal y neumogástrico. Muy bien. ¿Qué es esto? Esa es la decusación de las pirámides, en donde Muy se van bien. a decusar el 80% de las fibras que vienen 85% de las fibras que vienen del tracto córtico espinal. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esos son los, si estamos en la parte, son los tubérculos mamilares. Muy bien. Esto. Ese es el infundíbulo de la hipófisis. Perfecto. Muy bien. Y aquí vamos a preguntar. El conjunto de esto, ¿qué nombre recibe? Tectum mesencefálico. Muy bien. Tectum mesencefálico. El conjunto de esa estructura, ¿qué nombre recibe? Es Triángulo la póntico. Triángulo póntico. Triángulo póntico. El conjunto de aquí. Triángulo vulvar. Triángulo vulvar. Muy bien. Los abultamientos. Golconiatos y espinal. Golconiatis y espinal. Esta estructura que está acá, todo esto. Epitálamo. Epitálamo. Esto que está acá. Tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Muy bien. Pasamos a esta estructura. Y aquí entonces, contestándole nuevamente la pregunta a Kevin de la duda que tenía del agujero de Monro, acá sí podemos ver la oblicuidad del triángulo, porque este triángulo viene así, miren, de acá. El vértice viene acá, ¿correcto? La parte alta de la base del triángulo está arriba y hacia afuera. Este es el agujero de Monro. Aquí tenemos un tremendo nervio. ¿Qué nervio será? Oculomotor común. Muy bien, motor ocular común. Perfecto. Aquí tenemos lo que corresponde a la vena cerebral magna, esta, que va a recibir a una que viene por acá, que se llama seno sagital inferior, para dar origen a uno que viene para acá, que se llama seno recto. ¿Está bien? Sí, doctor.
Ok, tenemos el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. A lo largo del tracto, a lo largo del tallo cerebral, no tiene luz el tallo cerebral. Está formado por tractos que suben: espinote, retal, sedove, espino olivar, espino tectal, espino reticular, espino talámico, anterior y lateral, espino cerebeloso ventral, espino cerebeloso dorsal, ¿sí? Y luego hay una respuesta de los tractos descendentes que era vete, ruco, la retira, vestíbulo espinal, tecto espinal, rubro espinal, córtico espinal, ventral y lateral, ¿sí? Rafe espinal, retículo espinal, ¿sí? Entonces todo eso está prácticamente como vías ascendentes y descendentes, pero también vamos a encontrar en el espesor del tallo cerebral el origen real de los núcleos del tercero al 12, quedando el 3 y el 4 en el mesencéfalo, el 5, el 6 y el 7 a nivel del puente y todos los demás a nivel del bulbo. También hicimos hincapié en que la extensión del núcleo del trigémino en su origen mesencefálico, póntico, vulvar y medular era del trigémino. Y aquí vemos 3 ramas sensitivas y aquí vemos una pequeña raíz motora que acompaña al maxilar inferior o mandibular, el cual se va a convertir en el nervio que inerva a T-T, ¿correcto? Y aquí en esta podemos ver lo que nos confunde a todos, como si fuera una luz que está en el espesor del tallo cerebral. No existe luz, nada más lo están poniendo aquí en forma didáctica para que vean que el tercero, ¿verdad?, está a la altura del colículo superior y que esas fibras del tercero, de estos núcleos, atraviesan prácticamente el núcleo rojo. Es una pregunta de examen nacional. Con respecto a los pares craneales, los axones de este nervio atraviesan al núcleo rojo, ¿sí? Entonces, el núcleo rojo tiene 2 partes histológicas. La parte de arriba se llama parvocelular, o sea, porción pequeña, núcleos pequeños, y la parte de abajo se llama magnocelular. Es el mismo ejemplo que aplicamos para redondo menor, para romboides, porque cuando empieza la parte histológica, ¿cuál iba arriba y cuál queda abajo? Obvio que dice parvocelular pequeño está arriba, porque es más fácil que el grande esté abajo, ¿verdad? Es el que normalmente se representa abajo. Entonces, magnocelular y parvocelular son los 2 componentes del núcleo rojo. El parvocelular, que es pequeño, está arriba, y el otro, que es el más grande, ocupa una porción caudal. Y finalmente, para el día de hoy, vemos esta diapositiva en donde el autor se encarga de demostrarnos en una sola diapositiva a los 12 pares craneales y ver que el primero y el segundo no tienen nada, pero nada que ver con respecto a forma directa con el tallo cerebral, y que nuestro problema va a empezar a partir del tercer par craneal, naciendo en el espacio interpeduncular, y que el cuarto viene desde la parte de atrás, y que el quinto es anterolateral a lo que es el puente, y que el sexto es craneal a lo que es la base de las pirámides. El 7 y el 8 se encuentran a la altura de la unión bulbo-protuberancial. El 9, 10 y 11 están prácticamente en el surco retroolivar, y el 12 se encuentra a nivel del surco preolivar, y también nos permite ver lo que corresponde a EMA y Q, aquí en la parte de abajo, al surco basilar, al surco medio anterior, a las pirámides, a las olivas, a nivel de lo que es la sustancia cerebral. Pero vemos en azul todo lo que es exclusivamente sensitivo, el 1, el 2 y el 8, exclusivamente azules, y vemos que el primero tiene su origen a nivel de la mucosa olfatoria en el tercio superior, y que va al bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria y bla, bla, bla. El segundo, que viene siendo el óptico, tiene fibras nasales y fibras temporales, que normalmente la capa de este nervio óptico es el resultado de la unión de los axones de la capa ganglionar, porque la primera neurona está en la retina como bipolar, la primera sinapsis está en la retina, la segunda neurona es la capa ganglionar, y estos sus axones forman el nervio óptico, de los cuales las fibras nasales son las únicas que se decusan, y las fibras temporales continúan por el mismo lado, y de aquí va a llegar al cuerpo genicular externo para después hacer la tercera neurona por la radiación visual, ¿verdad?
hacia lo que es el lóbulo occipital, cisura calcarina, poscalcarina y la cuña. Y aquí vemos los que van a mover a los diferentes músculos del globo ocular, que son 4 rectos, 2 oblicuos y el elevador de Müller. Y está muy fácil porque el músculo más lateral es el motor, es el músculo recto externo y este es inervado por lo que es el abducen, mientras que PAMA, que es el patético, que va a inervar al oblicuo superior, los demás serán inervados por el motor ocular común o nervio oculomotor. Luego vamos a este quinto, donde vemos 3 ramas o mami sensitivas en sus diferentes territorios y vemos acá los músculos de la masticación, TEMA-TT, y luego vamos directamente a lo que es el sexto par craneal unido acá y al séptimo que tiene tesigo bumacepa, todos los músculos de la mímica facial. Y también vamos a recordar que la lengua, los 2 tercios anteriores tenían trifa, trigémino facial y el tercio posterior globa, glosofaringio y vago. Y luego nos vamos a este par craneal que viene siendo el octavo par craneal, en donde vamos a encontrar que es completamente una rama vestibular y una rama auditiva. Son sensitivos el glosofaringio junto con el vago para el tercio posterior de la lengua y músculos de la faringe. El nervio más grande que viene siendo el neumogástrico, que se va a encargar prácticamente de dar plexos, en que el izquierdo es anterior y el derecho es posterior, y un plexo laringio, un plexo traqueal, un plexo bronquial, un plexo mediastinal, un plexo cardíaco, un plexo pulmonar, un plexo esofágico, un plexo gástrico, un plexo duodenal, yeyunal, iliac, cólico. Todos los izquierdos procederán del vago izquierdo, los anteriores, y todos los posteriores procederán del vago derecho, que es posterior. Luego viene uno motor para mover nuestro cuello, que viene siendo TEC. La T de trapecio y S del esternocleidomastoideo es gracias a este nervio paracraneal número 11, que es medular o accesorio, y el 12 se encarga de inervar a todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso. ¿Hay alguna pregunta? Maestro, yo tengo una duda. ¿Sí? Si podría mostrar en algún dibujo cómo es la parte del rafé espinal. ¿Qué es de dónde es rafé? O sea, entiendo que rafé espinal va a la parte espinal, pero ¿qué es el rafé? El rafé está en la línea media. Entonces, el rafé espinal a nivel del cuarto ventrículo, si tú investigas algunas imágenes de tu libro, van a ver unos núcleos que se llaman núcleos del rafé, que están pegaditos al surco medio posterior en el triángulo póntico y en el triángulo vulvar. De allá se originan y bajan a la médula espinal, bajan pegados a la región dorsal de la médula, ¿sí?, en dirección descendente hasta los diferentes segmentos de la médula espinal. Se llama rafé espinal porque se origina en los núcleos del rafé que están pegaditos. Recuerda que a nivel de lo que es el mesencéfalo, el puente y el bulbo, existe una sustancia reticular con 3 columnas, media, intermedia y lateral. Allá son 1000 columnas, media, intermedia. Los de la media se llaman los del rafé, están pegados a lo que es la línea media. Entonces, esos son los núcleos del rafé, los que están pegados hacia la región dorsal del tallo cerebral, hacia la línea media. Núcleos del rafé, allá es su origen, baja hacia la médula en la región dorsal. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta, doctor. Con respecto a la disposición del líquido cefalorraquídeo en la médula espinal. O sea, ¿cómo está? ¿Está alrededor de la médula espinal? Es que recuerdo que la parte del quinto ventrículo está como que en el centro de la médula espinal y es donde va bajando el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿el líquido cefalorraquídeo está alrededor de la médula espinal o cómo? Claro. Normalmente en el cuarto ventrículo hay 2 caminos que siguen hacia la médula. Uno es central en el conducto del epéndimo que llega hasta abajo, que es el quinto ventrículo, y otro en las capas normales en el espacio subaracnoideo. Y recuerda que la médula también tiene sus 3 meninges.
dura madre, aracnoides y pia madre, y debajo del aracnoide se encuentra el espacio subaracnoideo donde se encuentra el líquido subarráquido principal. Lo que se mete en el conducto en donde se encuentra el óvex óseo rojo, en lo que es el vértice inferior del cuarto ventrículo, ahí hay un conducto central que se va a la médula espinal, que es el conducto ependimario, que llega hasta la porción caudal de la médula espinal donde se encuentra el cono medular. O sea que no es solamente el líquido en el conducto del epéndimo, sino en el espacio subaracnoideo también hay a nivel de la médula. Ok, ya me quedó muy claro, profe. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Y ustedes alguna clase han tenido en presencial en disección? Ninguna, doctor. Ninguna. ¿Y cuál es el motivo? ¿No hablan con el doctor Gustavo Escalante? ¿Cómo es que no les dio ni una clase presencial? O sea, tan fácil que es dar la clase presencial. Vamos a suponer que ustedes dividen en 3 grupos y lunes viene uno para que ellos hagan una disección de todo el cuerpo. O sea, ya que ya están ustedes, ya completaron todo, se puede ver, por ejemplo, en el cadáver, que la región pectoral, que miren que aquí está el pectoral mayor y debajo el pectoral menor, la fase pectoral, los músculos intercostales externos, aquí las costillas, aquí está la vena axilar, la arteria axilar, el hueco de la axila, aquí están las digitaciones del gran serrato, aquí está el tremendo tendón que viene del dorsal ancho, latísimo, o sea, aquí está el bíceps, aquí está el músculo cutáneo, vean cómo voy a localizar el nervio cubital en el surco epitroclear, o cómo lo voy a localizar frente al mediano, o sea, ¿cómo es que no le sugirieron al doctor como para que les dé una clase presencial? Hagamos de cuenta que son 16, 2 grupitos de 8, normalmente hacen la disección. Yo creo que están a tiempo todavía de pedírselo porque la disección es sumamente importante. Es que dijo que no hay cuerpos, doctor. Sí. ¿Ah? Que no hay cuerpos. Que no hay cuerpos. Él dijo que no había cuerpos. Eso sí no lo sé. Eso sería cuestión de que lo pudieran platicar con el coordinador, el doctor Ángel, porque realmente es muy importante eso y no sé. Si me dicen que no hay cadáveres, pues entonces eso sí está complicado. Doctor, y como Sí. alumnos no podemos pedir un cadáver. O sea, sonar una pregunta tonta, pero no lo sé, de verdad es una duda. Como alumnos no se pudiera pedir un cuerpo. Pues eso sería cuestión de que lo platiquen con el ¿cómo se llama esto? Con Ángel, con el doctor Ángel, para que él es el coordinador de primer año. Y si les dan el cadáver y él autoriza, yo les puedo dar disección a ustedes. O sea, yo de hecho soy maestro de disección también. Entonces, se podría, claro que no sé si hay el cadáver, como estás diciendo, si hay, no habría problema. ¿Correcto? Sí, doctor. De hecho, cuando empezaron a anunciar que iban a hacer las clases presenciales, sí le insistimos al doctor Escalante, pero sí nos dijo que estaba muy difícil porque como que es todo un procedimiento para que les den los cuerpos y que no es solo que les den los cuerpos, sino que tienen que pasar por un tratamiento. O sea, nos dijo que era muy difícil. Entonces yo pensaba decirle a mis compañeros que a lo mejor y en enero, en colarnos con los del primer semestre, los que van a entrar, colarnos a las disecciones. Pero sí estaría, a mí sí me gustaría mucho tener disección. Claro. Sería cuestión de que ustedes salen con el coordinador, con el doctor Ángel, y él tal vez les dé una respuesta diferente, no lo sé. Pero si hubiera el cadáver y todo, no habría problema de dar, son grupos, vamos a poner, una hora viene, por decir, 8 y en la siguiente hora del mismo día, otros 8, hay 1000 formas para hacerlo, no hay problema. No 1000 formas para matar, 1000 formas para hacerlo. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues hemos avanzado bastantito el día de hoy. Como siempre, el día de mañana nos esperamos encontrar acá para continuar con nuestro repaso y todo. Mañana pues vamos a entrar al tórax y vamos a bajar el abdomen para después dirigirnos ya a los miembros superior e inferior. Y como siempre, estudien mucho, que no tengan tantos distractores, que no olviden que hay que rezar, que no olviden que hay que dar alegría a los papás. Esas cosas que a todos los días nos dicen una y otra vez sea el motivo de que son cosas muy básicas para el futuro de ustedes. Que
que sean buenas personas, que si alguien abusa de ustedes desde el punto de vista de que no son buenos amigos, uno trata de hacer lo que debe de hacer y el otro si no hizo lo correcto, bueno, ya no es nuestra culpa, ¿sí? Así que hagamos nosotros las cosas que nos corresponde, tratemos de corregir a lo que se pueda y lo que no se puede, pues no se puede corregir, tampoco es motivo para que nosotros nos deprimamos de porque no logramos, no. Nosotros tenemos un límite para actuar, pero hay que tratar de hacer bien las cosas. Muy bien, pues nos vemos el día de mañana. Bendiciones, que estén bien. Adiós. Gracias, doctor. Hasta mañana. Muchas Hasta gracias, luego, doctor. Muchas Hasta gracias, luego, doctor. hasta Hasta luego. luego. ¿Salió el tiempo? Gracias. Nada, para ya terminamos. ¿Qué van a salir ahorita?